Audio Jungle. Audio Jungle. Bueno, antes que nada, bueno, muchas gracias Titi por la invitación a la fundación y bueno, y a todos los que le dedican un poco de su tiempo a escuchar algunas de estas cosas, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias a todos por estar y a la fundación de Titi en particular por invitarme a charlar un poco de esto. Bueno, me presento, yo soy Diego Vilches, trabajo en el laboratorio en el LINTI, un laboratorio de investigación de la Universidad Nacional de La Plata, que estamos en la Facultad de Informática, y hace unos años, o sea, soy informático de base, deportista en su momento, ahora ya más mirándolo de costado, pero bueno, hasta el año pasado jugaba en la senior del club donde jugué siempre, que es un club de acá de la Liga de la Plata, Cursucuatiá. Bueno, volvimos a jugar hace un tiempito con los amigos de siempre. Y bueno, siempre fue mi pasión el deporte y la parte de informática. Por una cuestión de familia, estuvimos viviendo de chiquito en Francia, por ejemplo, y a los 6 años empecé a programar y a los 5 años empecé a jugar al fútbol. O sea, eran mis dos pasiones. Una era ser programador, que eso, bueno, lo fui consiguiendo con el tiempo. La otra era ganar 3 mundiales, como Pelé, pero todavía no llegué. Creo que ahí no voy a llegar, salvo de alguna manera colateral. Y bueno, y hace unos años empezamos a unir las pasiones, ¿sí? Yo soy especialista en ingeniería de software, veníamos trabajando en todo lo que es el área de IoT, de dispositivos conectados a Internet, y en el 2015 aproximadamente empezamos a ver que había una vacancia en lo que es el deporte, más que nada en Argentina. Ya había nosotros, bueno, por estar en la universidad siempre tenemos ese sesgo de mirar lo que pasa en el mundo, y veíamos que ya en el 2015 nos estábamos quedando un poquito atrás y empezamos, bueno, a armar un área de lo que es tecnología en el deporte y en el laboratorio. Ahí contamos con el apoyo del director del laboratorio, y bueno, ahí comenzamos. Al principio nos enfocamos más en dispositivos, pero bueno, después las demandas de los clubes nos fue llevando a lo que es un poco más de ciencia de datos, manejo de la información. Así bueno, párenme cuando voy a tratar de hacerla lo más para difundir posible lo que hablo. No quiero entrar en muchos detalles técnicos, que tampoco vienen al caso. Más que nada dar un panorama de lo que hay en el mundo y cómo estamos trabajando acá en la universidad. Dale, si hay dudas te vamos preguntando. Dale, si yo ahí no estoy viendo el chat, cualquier cosa me avisa. No, yo te voy manejando el chat y de última te las voy, está Romina también que nos puede ayudar, y Damasita y alguien más también ahí. Buenísimo. Bueno, como decía Titi en la introducción, todo lo que es ciencia de datos está en todos lados, ¿sí? La realidad que términos como Big Data, ciencia de datos, Machine Learning, Deep Learning, todo lo que están en la industria, lo que están en finanzas, lo conocen, ¿sí? Por lo menos han escuchado. Hay bastante confusión entre algunos términos, pero bueno, no vamos a entrar en detalle de qué es cada cosa y dónde se solapan y las diferencias. Pero bueno, eso que ya estaba presente en la industria, ya estaba presente en el mundo empresarial, que en algunos lugares estatales ya estaba metido. Acá, en Argentina, veníamos un poco atrás. Y en el deporte en particular, bastante atrás. Siendo un país que por lo menos en el fútbol es referente, ¿sí? Es referente a nivel mundial. O sea, si vemos deporte, uno habla de polo y sabe que Argentina es top, y ahí vemos que hay tecnología, y somos top en tecnología también. En cambio, en fútbol, ¿sí? A pesar de ser la cuna de los, para mí, más grandes jugadores de la historia, bueno, que algunos discutirán será uno, será otro, estaba muy atrasado. Y a pesar de haber tenido una gran capacidad de estudio en muchos técnicos, en muchos clubes, si vemos los logros de la historia,
se basaron mucho, además de la capacidad individual, de la técnica en el estudio, en estudiar, en trabajar. Pero en este nuevo tiempo nos atrasamos. O sea, tenemos la selección ya hace muchos años que no gana nada importante. Los clubes, salvo algunas excepciones, les cuesta mucho competir bueno, con los europeos ni hablar, pero mismo en Latinoamérica. Y bueno, y veíamos que era una zona de vacante terrible y dije, bueno, vamos a ver qué hacen en el mundo y empezar a ayudar en eso. Y todo esto que se fue dando en los últimos, pero muy rápido en los últimos 5 años, lo vimos como una oportunidad y como una manera también de hacer lo que nos gusta y de ayudar a nuestros clubes, a generar divisas y hacer lo que nos gusta, ¿sí? La realidad es que estudiar, manejar la información, aplicar estas técnicas de ciencia de datos, no van a asegurarnos que ganemos, ¿sí? Pero mientras no lo hagamos, cada vez vamos a estar más lejos de ganar, ¿sí? Más lejos de tener éxito, más lejos de lograr los objetivos que uno se va trazando. Y cuando, bueno, empezamos a trabajar con los clubes, bueno, yo, por una cuestión, los clubes con los que tenemos acuerdo, con todos los clubes tenemos un acuerdo de confidencialidad. O sea, salvo que pida autorización yo o que pida autorización ellos, no podemos decir en las cosas que vamos trabajando. Así que voy a hablar a nivel genérico, ¿sí? A nivel general, lo que encontramos en clubes con equipos de fútbol profesional, ¿sí? El panorama que encontramos fue bastante artesanal, ¿sí? Nosotros veíamos que cada miembro, cada integrante de ese cuerpo técnico, de ese plantel, de ese club, manejaba los datos de una manera que le era cómoda, conveniente o lo que conocía, sin políticas de manejo del dato que posibilitara generar información de valor. Entonces veíamos que los técnicos llevan registros, los preparadores físicos llevan registros, que ahí encontramos, en los preparadores físicos fueron los stakeholders, los integrantes de los planteles donde más rápido trabajamos porque ellos ya trabajaban con datos y es una carga muy pesada en ellos para ellos trabajar con datos. Porque pasan varias horas manipulando datos generados por GPS que ellos van generando de otra manera, ¿sí? Los cuerpos médicos tienen sus datos, son los analistas de video, los psicólogos, las fuentes externas, porque hay muchas fuentes que proveen información a los clubes. No, todo eso estaba suelto, está suelto. Estaba suelto, no, está suelto. La mayoría de los clubes de fútbol argentino está suelto. Algunos clubes quizás fueron por el camino de usar 3, 4, 6 meses alguna herramienta propietaria que viene del exterior. Está SAP, que yo supongo que todos los que están en la industria o con empresa conocen. SAP tiene un área de deporte que se hizo un poco famosa cuando en el 2014 estuvo con la selección alemana, sin ese mundial que ellos nos ganan ahí de un poco de casualidad, pero bueno, ya venían trabajando con ellos. Y SAP quizás viene a la Argentina, le brinda gratis unos meses a los clubes, y que el momento de pagar es impagable para los clubes nuestros. Los datos que manejan nuestros clubes están en diferentes formatos, ¿sí? No solo están dispersos entre los integrantes, sino que son diferentes formatos. Documento de texto, hoja de cálculo, video, algunos que son más para parte nuestra, de XML, CSV, JSON y muchos otros. Esto hacía que, a pesar de que, o sea, además de que no podíamos juntarlo, porque cada uno lo tenía separado, que si se iba el médico se lleva la información, se va el profe del club se lleva la información, se va el técnico se lleva la información, además de eso, era complicado generar información de valor con esos datos. Entonces, bueno, vimos que la mayor barrera que teníamos al comienzo era poder brindar una herramienta, ¿sí?, que les permita ir unificando esa información, esos datos, ¿sí? A través de una plataforma, que tuvimos que empezar a desarrollar una plataforma previo a lo que era nuestra intención original, que era aplicar tecnología o aplicar ciencia de datos para generar valor y que mejore la toma de decisiones. O sea, previamente a eso, tuvimos que hacer un trabajo de consolidar información, tener una base de datos única, o un repositorio único, porque no es una base de datos única, hay base de datos, hay lago de datos, hay
un data warehouse, hay varias cosas ahí, pero bueno, generamos algo que les permite ir cargando a los clubes la información. Bueno, esto era un poco la introducción así media dura, pero queríamos mostrarle, para que vean el alcance, los casos de éxitos, algunos de los casos de éxitos famosos, ¿sí? que se conocen en la industria del fútbol con la parte de ciencia de datos. Una de las que me gusta a mí remarcar es la de esta persona que ven ahí, Monchi, fue un arquero del Sevilla, y que cuando se retira empieza como secretario técnico en el club donde él había jugado, que es el Sevilla, y comienza a implementar una metodología para ordenar un poco lo que era el scouting de jugadores, ¿sí? el rendimiento de su plantilla. Bueno, y esta persona formando un grupo que hoy son entre 15 y 20 personas trabajando ya en el área, logró un grupo que fue diferencial para el club. El club en los últimos 15 años, desde que Monchi está ligado al Sevilla, ganó Europa League, ¿sí? Eso fue como la consecuencia, pero si veamos el camino, empezó a comprar muy bien y a vender muy bien, ¿sí? Con ciencia de datos. Monchi lo que hizo fue buscar valor, ¿sí? Donde no se lo veía en la superficie, ¿sí? Él empezó a registrar y a buscar valor con datos en lugares donde otros no buscaban, ¿sí? No iba a buscar al goleador del campeonato, sino que iba viendo qué jugador era un posible goleador de campeonato o qué jugador podía adaptarse mejor al estilo de juego de Monchi. Entonces, bueno, el diferencial de dinero que hizo Monchi entre la compra y venta es gigante. Que uno dice, bueno, esto es algo que debería interesar a nuestros clubes, ¿sí? Saber comprar bien y saber vender bien. Ya que nosotros somos compradores también, compramos jugadores en Colombia, vienen jugadores de Venezuela, de Uruguay, de Perú, de Chile. Entonces, bueno, saber comprar es importante y saber vender también. Otro caso más, así mucho más ligado al dato es este club inglés, que ahora, bueno, no ascendió, pero está peleando ahí para ascender a la Premier League. Es un club que se fue al extremo, ¿sí? De directamente manejarse por el dato, ¿sí? Así como unas empresas se manejan orientan su negocio y su decisión con datos, este club hizo eso. ¿Por qué? Porque una historia particular, el que terminó comprándolo, una persona que aplicaba analítica de datos para apuestas deportivas, era hincha de ese club, que creo que cuando él lo toma estaba en 4ª división, bueno, y ahora lo puso a pelear el ascenso a la primera división del fútbol inglés. La realidad, si uno evalúa por el éxito deportivo, fue exitoso. Si evalúa por el éxito económico, está ahí, ¿sí? Está muy cerca de ser exitoso. Si hubiese ascendido este año hubiese tenido muchas ganancias porque cambiar de categoría es una diferencia de dinero abismal para el club. Pero tiene su cuestión, digamos, su costado negro, su defecto colateral. Por ejemplo, si los datos dicen que el emblema, la figura, el capitán, se tiene que ir del club, se va. ¿Sí? Se tiene que ir del club, se va. O sea, no toman en cuenta el sentimiento que pueda haber, ¿sí? Dio el dato que le pasó, el capitán, la figura, el que era el emblema de ese equipo, los datos decían que se tenía que ir, se fue. Un técnico había hecho una campaña de las mejores, pero los datos mostraban que el siguiente año iba a ser peor, porque había tenido relativamente fortuna, ¿sí? Hay estadísticas que dicen, algo que llama ahora que ya los periodistas están hablando, que la parte de XG, que es la posibilidad del gol de un remate. Cuando vos ves eso en un equipo, si haces mucho más goles que las probabilidades de gol que tenés, o tenés a Messi, ¿sí? Que es una persona que sí, todos los años hace más goles de lo que debería hacer desde donde patea, o tuviste suerte, ¿sí? Bueno, este club vio esa diferencia, dijo, tuvimos suerte, vamos a terminar haciendo una mala campaña el año que viene, y directamente no le robaban al técnico
a pesar de hacer una muy buena campaña. Y así también toman la decisión de vender y de comprar. Y otro efecto colateral fue que los números decían que invertir en divisiones inferiores no era rentable. Que era más rentable comprar a un club francés, que ellos compran mucho en Francia, comprarle a un club de Francia una de sus figuras o alguno ahí que sepan que está por explotar o que no puede explotar por algún tema, que tener divisiones inferiores. Porque cuando ellos tenían divisiones inferiores, venían los grandes clubes ingleses y le sacaban las figuras. Entonces el dato dijo, no, económicamente no es rentable tener divisiones inferiores, las limpiaron. No hay más divisiones inferiores. Acá en Argentina eso no se puede hacer porque estamos obligados a tener divisiones inferiores, hasta los clubes en la Liga de la Plata están obligados, en AFA están obligados. No se podría hacer, pero ellos toman la decisión de lo que le da el dato. Pero bueno, es un club que solamente gestionado por el dato está muy arriba y consiguió éxito deportivo. Otro caso también importante, conocido, es el Liverpool. El Liverpool es un club que los dueños tienen un equipo, una franquicia de béisbol en Estados Unidos. ¿Sí? Y ellos ¿qué hicieron? Compraron el Liverpool y aplicaron ciencia de datos. Lo que venían haciendo con el béisbol, lo aplicaron al fútbol. No es lo mismo. En béisbol las acciones son mucho más acotadas, ¿sí? O sea, el tipo de acción que hay es mucho menor a lo que es un partido de fútbol. Pero bueno, ellos aplicaron eso. Y lo aplican al extremo. Bueno, en la compra de jugadores lo aplican al análisis de juego. Y también lo aplicaron cuando contrataron a Klopp. ¿Qué pasó ahí? Los datos decían que Klopp en el Borussia tendría que haber sacado muchísimo más puntos que lo que sacó. A él lo que le pasaba era que generaba las situaciones, pero no convertía. ¿Sí? O sea, terminaba segundo igual en el campeonato. Pero ellos veían que ese técnico generaba un equipo que quizás por mala fortuna o por algunos detalles no conseguía mucho mejores resultados que lo que merecía. Entonces, bueno, lo contrataron. Bueno, y el Liverpool es un club que estudia todo. Tiene de una persona dedicada a los saques laterales, ¿sí? O sea, un humano que ve los saques laterales, pero después tiene todo lo que es el área de inteligencia de datos, ¿sí? Que apoya al trabajo del cuerpo técnico. Pero hay otros modelos, ¿sí? Yo ahí mostré 3 modelos donde la gente de inteligencia artificial está metida en el club, ¿sí? Hay clubes, por ejemplo, creo que fue el Chelsea, que directamente compró una empresa. Ellos tenían una empresa que les proveía todo lo que era inteligencia de datos, y lo compró, creo que fue unos 35 o 50 millones de dólares, la compró. El dueño del Chelsea fue y la compró, ¿sí? Pero hay otros modelos, ¿sí? Acá voy a nombrar uno para no nombrar todos los que hay, pero uno es que los centros de innovación, ¿sí? Que te generan esa información a partir de los datos, sean o de las ligas, caso de España. España tiene la liga de la que genera muchísimo, o sea, todo el combo tecnológico se lo provee la liga, o las federaciones. En el caso de México es un mix. Este centro de innovación tecnológico, está la liga y está la federación, ¿sí? ¿Y qué hacen ahí? Ellos hicimos acuerdo con todo lo que proveen datos relacionados con el fútbol. ¿Cuáles son los más interesantes para los que nos gusta más el tema del juego y no todo lo de marketing, lo de fan engagement? Es GPS. Ellos dijeron, bueno, ¿quiénes son las empresas GPS líderes? Estas 3, estas 4, bueno, vamos a negociar con ellas que nos pongan GPS en toda la primera división del fútbol mexicano, en toda la segunda división, en todo el fútbol femenino y en los juveniles, en las selecciones juveniles, ¿sí? Lo mismo con los software para análisis de video. Negociaron para todo ese combo. Y ellos le proveen la información a los clubes. Después los clubes, lo mismo que pasa en España, incorporan gente a que los cocine un poquito más a los datos, ¿sí? Porque uno puede quedarse. Estas cosas así como este centro de innovación, o lo que hace la Liga en España, te tira PDF con información, ¿sí? PDF. La realidad es que en el día a día de los clubes es muy difícil un cuerpo técnico se pueda leer todos los PDF o interpretar. Entonces, por lo general, los clubes más poderosos, y a veces los más inteligentes, pero no son los más poderosos, incorporan gente
¿sí? Que vienen más del lado informático, a analizar esos datos. No solo le piden los PDF, sino que les piden los datos en crudo para evaluarlos ellos y desde ahí generar los reportes a los cuerpos técnicos. Ahora en un ratito les cuento un poco qué tipo de reporte. Otro modelo es el que hizo el Barcelona, ¿sí? Que ellos lo que hicieron fue generar un ecosistema de innovación, ¿sí? Y generaron el Barcelona Innovation Hub, donde desde ahí, ¿sí?, se genera un área de estudio que se aplica a todos los equipos profesionales e inferiores que tiene Barcelona. O sea, no es solo para fútbol, sino que está el básquet, está el hockey sobre patines. O sea, todos los deportes que tiene Barcelona hacen uso de lo que se va generando en el Barcelona Innovation Hub. Y además producen tecnología. No solo es software, no solo es manejo de información, sino que producen tecnología. Ellos crearon un GPS, en su momento veían que también pasaba que los GPS no son 100% confiables, o sea, hemos probado poner dos empresas GPS juntas en un jugador y dan un número distinto. Bueno, Barcelona se dio cuenta de eso, arregló con una empresa creo que de Almería, una ciudad chica ahí de España, y lo financiaron y generaron el GPS que hoy usa el Barcelona y se vende a otros clubes ahora. Está bueno, hicieron acuerdo con universidades, con empresas, o sea, lo que hicieron fue un ecosistema. Entonces, bueno, ahí les quería mostrar un poco el panorama a nivel mundial de las diferentes como modelos. Muchos se solapan, pero básicamente son gente de informática o de analítica de datos en los cuerpos técnicos, en las secretarías técnicas, ¿sí?, o en las federaciones, ¿sí?, o proveedores externos. Son como los mix que van pasando. Y bueno, ¿y qué se genera eso? Se genera plata, ¿sí? Es mucha plata la que generás comprando bien y vendiendo bien. Entonces, bueno, ¿cómo generamos plata? Básicamente hay como 3 verticales, ¿sí?, que se están abordando en lo que es fútbol, que es la prevención de lesiones, la parte de scouting, ¿sí?, lo que podemos decir compraventa de jugadores, y lo que es el análisis de juego. El más avanzado, donde hace más tiempo que se viene trabajando todo el tema de analítica de datos, es en la prevención de lesiones. Con mi experiencia, esto es una opinión personal, creo que es porque los más permeables de los cuerpos técnicos son los preparadores físicos. Los profes estudian, ¿sí?, mínimamente todos manejan Excel, hacen fórmula con Excel, entienden la importancia del dato, se actualizan, ¿sí?, y ven el tiempo que tardan ellos en procesar la información. Entonces, cuando el área de informática se acercó a ellos, te acercas a ellos, les brindás otras herramientas más poderosas, que les ahorra tiempo, que les genera, les haces modelos, les mostrás otro tipo de información, son permeables. Y ahí se trabajó mucho y es una de las áreas más avanzadas. Después también se discute, uno ve la bibliografía, lo que se dice en el mundo, y muchas de las verdades reveladas, uno cuando ve los datos no son tan verdades, y vemos que al tiempo se replantean, ¿sí? Pero bueno, me pasa en todos lados, ¿sí? A veces algo se pone de moda, una métrica se pone de moda, todos la dan por cierta, hasta que alguien se pone a verlo, a registrar, a comparar, y te das cuenta que no era tan cierta. Y esto lo que hace los clubes que usan ciencia de datos para el manejo de lesiones, logran reducir, ¿sí?, la cantidad de horas o de días de lesiones de su plantel en una temporada. Y eso es plata, ¿sí? O sea, si vos tenés, ahí también hay que ver cómo se mide esa plata, ¿sí? Hay muchos que hacen una lectura lineal, es decir, bueno, este jugador le pago $100.000 por mes, si está 15 días afuera, perdí $50.000. La realidad es que uno no solamente le paga para jugar, tal imagen, hay un montón de otras cosas. Pero haciendo un modelo así burdo, son muchos millones que se pierden, ¿sí?, por la lesión de los jugadores.
Entonces lo que se hace Diego, acá una es, consulta. sí, ¿Tenés cómo captan y qué es lo que captan para determinar las lecciones? ¿Qué sí, datos? ahí se cruzan información objetiva, entre comillas objetiva, y subjetiva. Lo que sería la información más objetiva es lo que le produce, por ejemplo, los GPS, o ahora lo que están usando son a través de video, tracking de video, generar información física. La información esa es, por ejemplo, las aceleraciones que tuvo y a qué intensidad, cuántos segundos corrió a determinada velocidad, las desaceleraciones que tuvo, o sea, y con diferentes métricas, ¿sí? Uno puede decir, bueno, ¿cuántos metros recorrió de 0 a 5 kilómetros por hora, de 5 a 10, de 10 a 15, mayor a 31? ¿Sí? ¿Cuántas veces estuvo en alta intensidad? Si hizo 2 piques, no es lo mismo que si hizo 15. ¿Sí? Y eso se traquea, día de partido, día de entrenamiento, y se cruza con información objetiva. ¿Cuál es subjetiva? ¿Cuál es la información subjetiva? Cuestionario que hace varios años ya que hacen los profes, que es preguntarle, después de un entrenamiento, a cada jugador le dicen, bueno, ¿cómo te sentís? El protocolo es 30 minutos después de entrenar, el jugador debe responder un test que se llama de RPE o de percepción subjetiva del esfuerzo en castellano, donde el jugador responde cómo se siente. De una escala de 1 a 10, ¿cómo está? 1 quiere decir que fue nada, fue un paseo, y 10 que está matado. ¿Sí? ¿Por qué hacen eso? Porque no es lo mismo. Un entrenamiento impacta diferente en cada persona, según el estrés, según el nivel de estado físico, según un montón de factores. Entonces, si yo o Titi vamos a hacer entrar en calor con un club de primera división, para el jugador de primera división quizá la escala le da 3, y para nosotros nos va a dar 10 porque vamos a estar cansados, ¿sí? Agotado, dolorido. ¿Sí? Entonces esa es la información subjetiva. Otra Diego, te información quería subjetiva. comentar ¿Sí? esto. No, que me comentaba el preparador físico de gimnasia en uno de los cuerpos técnicos anteriores, que había ido a un entrenamiento de Boca y tenían los sensores donde determinaban el nivel de apoyo de cada uno de los pies. Eso lo analizaban. Cuando veían que un pie no apoyaba con la misma intensidad que el otro, significaban que estaban próximos a una lesión, lo cual a mí me sorprendió. Por eso te preguntaba. Sí, o que tienen un desbalance, que pueden trabajar los profes también, o el kinesiólogo. ¿Sí? Y eso a la larga te genera, a la corta te genera algún tipo de lesión. Sí, o sea, de datos hay muchísimos. Después hay clubes que te analizan la sangre, ¿sí? Para ver cómo es la carga interna. O sea, a través del análisis de sangre hay varios factores que te pueden determinar cómo está ese jugador. Pero bueno, hay mucho que es subjetivo. Otro es el test de bienestar, que se llama, que todos los deportistas deberían responder a la mañana, que son 5 preguntas sencillas, que es, ¿te duele algo, nada o mucho? Sí, son escalas de 5 posibilidades. Pero si te duele algo, si estás estresado, si dormís bien. Y con eso se van haciendo modelos matemáticos que pueden influir, ¿sí? O te pueden determinar que hay un grado de probabilidad de lesión. Siempre es una probabilidad. El gran tema ahí es qué es probabilidad. ¿Sí? Entonces vos le decís imagínate River Boca final de la Libertadores, y vos le decís, hay un 85% de chance que Gago se te lesione si entra. Y yo supongo que el técnico lo va a meter igual, porque es la final. ¿Sí? O no. El tema es que si no lo pone, no hay forma de demostrar que se hubiese lesionado en la final. ¿Sí? Entonces, ahí hay cuestiones que, al ser algo de probabilidad, la decisión siempre la termina tomando una persona, ¿sí? Tanto para la compra de jugadores como para bajar la intensidad de entrenamiento de un jugador, o para hacerlo descansar, o para que no juegue. Y uno lo que hace, le da herramientas, le dice, mirá, con este nivel de entrenamiento, tenés chance de que se lesione. Y al hacer algo así, digamos que con procesamiento informático y no humano, uno le puede sumar otros factores. ¿En qué cancha entrenan? ¿Sí? Porque eso influye también. En todos los clubes es muy difícil que todas las canchas estén iguales. Entonces, cuando analizás el grado de lesión en divisiones inferiores, el campo de juego impacta mucho.
por lo general el plantel superior entrena en la misma cancha. Pero en divisiones inferiores van rotando o hay mucho desnivel de calidad, ¿sí? O eso lo puedes juntar con las horas de sueño, como duermen, ¿sí? O sea, hay muchos datos que uno va alimentando el algoritmo, el modelo, y eso te puede indicar si alguien tiene más grado de probabilidad de lesionarse, ¿sí? Bueno, eso para lo que es el área de lesión, ¿sí? Después está lo que es la compra-venta de jugadores, que es la otra área donde hay mucho, ya se empezó a trabajar mucho, en Europa trabajan mucho con eso, que lo que haces es, hay empresas proveedoras que te barren, que te dan datos de eventos, se llama, ¿sí? De todas las ligas del mundo casi, ¿sí? Con diferente alcance, ¿sí? ¿Qué son esos datos? Qué sé yo, cuántas veces tocó la pelota del jugador, cuántos pases bien dio, cuántos mal, cuántos duelos aéreos ganó, cuántos perdió, cuántas segundas pelotas ganó. Y eso ¿qué te permite tener? Ver, por ejemplo, si un jugador gana más duelos aéreos de local que de visitante, quizás tenga un problema más de índole emocional, ¿sí? Que técnico, ¿sí? Entonces, bueno, hay un montón de evaluaciones que se pueden hacer con esos datos que en forma con el ojo es muy difícil. Entonces, ¿qué hacen estos clubes? Lo que hace el Sevilla, lo que hace el Betis, cruzan esos datos, ¿sí? Lo ponderan, porque no es lo mismo ganar el 80% de los duelos aéreos en un país latinoamericano donde la media de los jugadores mide 1,75 que ganar el 80% en, no sé, Noruega, que el promedio es 1,85. Y eso lo vas ponderando. Y tenés información de los jugadores, tenés información de la altura, de la edad, bueno, un montón de datos. Entonces lo que hacen es mapear, barrer toda esa información, que los proveedores te sale más o menos $70.000 al año tener esa información, te sale unos 30, 35, 40, tener solamente Latinoamérica o solamente Europa. Y bueno, pero te provee un barrido grande. ¿Y eso qué hacen los clubes? Ven, bueno, este jugador con estos datos es similar a este que hace 2 años estaba igual y hoy triunfa en el fútbol argentino, por ejemplo. O pasó un año por el fútbol argentino y ahora se fue a Europa y triunfa. ¿Sí? Entonces, y le podés decir, bueno, estos 10, nosotros lo que estamos haciendo es decir, bueno, estos 10 jugadores, ¿sí? Son posible candidato a cubrir tu puesto de volante interno, ¿sí? Después, la gente del club va a ver esos 10, pero va a ver video de 10, no de los, no sé, 500 que hay en Latinoamérica que cumplen esa función. Y eso lo cruzás con el dinero estimado del pase, quién es el representante, cuándo se determina el contrato en el club, la edad, si tiene doble nacionalidad, bueno, un montón de otros datos que es más difícil verlo si uno lo va a hacer, digamos, en forma artesanal, que es como se hace hoy la mayoría en el fútbol argentino. Entonces, esa área es una área que te genera ganancia rápida. El tema es que tiene un costo, ¿sí? Hoy vas a un club y le decís, mirá, que para el área de scouting vamos a necesitar $40.000 por año solamente en los datos, y no sé si hay algún club del fútbol argentino que lo va a poner. Por más que vos le digas, pero mirá, vos acá con $40.000 más el equipo de ciencia de datos, con una compra bien que hagas vas a ganar millones. ¿Sí? Es complicado eso. O sea, es complicado que inviertan en eso porque no están acostumbrados también. O el que está acostumbrado tiene otras prioridades. Y la otra área importante, ¿sí? que es la que más atrasado está, es la que más nos gusta a nosotros, es la parte de juego. ¿Sí? Perdóname, digo, creo que, no sé si alguno había levantado la mano, Pedro, o fue que tocaron algún control. Si no, lo van dejando en el chat y luego se las vamos Después, trasladando. dale. Sí. La otra gran área, ¿sí? que se trabaja mucho en los clubes de Europa, que es todo lo que es análisis de juego. Tiene una gran complejidad porque el fútbol es complejo. ¿Sí? No es lo mismo que el béisbol, siempre digo, la diferencia con el béisbol es mucho más estático, tiene otro tipo de
tiene muchas menos características a evaluar. Pero el área de juego es la más interesante, la más compleja, la más desafiante, y es donde más atrasado está el fútbol en general y acá en Argentina. Y mismo los datos generados no son de calidad. ¿Por qué digo que no son de calidad? Porque uno dice un pase inteligente, algunos proveedores de datos dicen, dio 5 pases inteligentes. ¿Y qué es un pase inteligente? ¿Sí? Quizá para mí es dar un pase para adelante, quizás para el técnico es dar un pase donde tenga más espacio libre el juego que recibe, ¿sí? O para otro técnico es que ganó la espalda o que ganó la línea de donde estaba jugando, ¿sí? Pasó de zona media a zona de definición, ¿sí? O sea, de inicio a zona media. O sea, y ahí hay muchas confusiones. Y lo mismo, no es lo mismo dar un pase o sea, yo recibo y doy un pase para el mismo lugar de donde recibí, que si tengo que girar y doy un pase al otro lado. ¿Sí? O sea, hay muchas cosas que todavía están para trabajar. Pero los clubes que hacen, ahorran tiempo en el análisis de los rivales. ¿Qué se hace? Bueno, dado un equipo, uno empieza a tener las características de juego. ¿Qué son características de juego? Donde presionan, donde roban mayor pelota, desde dónde los atacan. Y a medida que empezás a ver esos patrones, le podés ir sumando si es de local, si es de visitante, si es un equipo de mayor calidad o menor calidad. Entonces al analista de juego, al analista de video del cuerpo técnico, le llega algo ya masticado. Quizás si uno hace 15 años que está en el fútbol argentino, ya tiene características, ¿sí? de los equipos y de los jugadores. Ya te das una idea si un volante retrocede mal. Pero si no lo conoces al equipo o es un jugador relativamente nuevo, está bueno saber que tal volante tarda 2 segundos más que el tuyo en hacer la transición defensa-ataque. Perdón. Bueno, esa es el área más interesante, pero es la que más cuesta trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Esperen que se me tomó la garganta. El mate. Cuando uno habla con un técnico, tiene una formación diferente a los profes, ¿sí? Entonces, cuando uno le va a decir, ojo que tal equipo, las jugadas de peligro las genera por la derecha, te dice, no, si yo vi que hizo 4 goles por la izquierda. Sí, pero por la izquierda fue 25 veces y generó 4 opciones de peligro, pero cada vez que fue por el otro lado fue 3 y 3 acciones de peligro. Entonces después ahí alguien tiene que ponderar. ¿Qué priorizo para defender? ¿El lugar donde más atacan o el lugar donde mejor llegan? ¿Sí? Veo un circuito de juego habitual de un equipo. Sé que la salida del equipo es siempre, no sé, le piqué a Busqué a Xavi a Messi. Bueno, ¿dónde presiono? ¿Sí? ¿Lo presiono a Messi, lo presiono a Xavi, lo presiono a Busquets, lo presiono a Piqué o lo presiono al arquero? ¿Sí? Pero ya tenés algo cocinado, ¿sí? Que con los datos es más rápido de verlo. Lo mismo, después, lo que hacen los cuerpos técnicos por ejemplo lo hacen de forma manual. Esta plataforma te muestran los videos, tú puedes ver todas las acciones de balón parada, a dónde fueron, ¿sí? A dónde fueron en el primer tiempo, a dónde fueron en el segundo, eso te lo da. Pero al procesar los datos, puedes hacer un barrido de partidos mucho mayor a lo que puede hacer un analista a horas hombre, ¿sí? Quizá un analista ve los últimos 2 partidos de local o de visitante, o los 4 del mismo partido, y uno de esta manera puede barrer mucho más datos. Diego, te hago una consulta. Sí. En la Argentina, ¿esto en qué estado está? Y se está analizando, o sea, sabemos que, bueno, ustedes están trabajando con algunos equipos, una cuestión de confidencialidad no lo dicen, pero ¿en qué estado está toda esta técnica? Porque me parece que también está bueno decirlo esto, porque hay alguna gente que se dedica, es un excelente negocio y una forma de emprender sobre la base de
una empresa de base tecnológica, justamente. Sí, sí, Entonces, o ¿en la sea, ya Argentina en ahora qué está estado pasando está? que hay varios así capitales semilla o no sé bien la definición, capaz que Gustavo, que lo vi que estaba ahí, puede definir mejor, pero que quieren invertir, porque no es tan caro invertir para generar ganancia. El tema es después cómo monetizarlo acá en Argentina, ¿sí? Porque uno ve que los clubes, las plataformas que tienen, pagan el básico, no pagan con datos, los GPS lo usan 6 meses la prueba, cambian de, de empresa GPS, SAP te lo da 6 meses, después no puedes pagar, lo dejas de usar. Pero sí, nosotros estamos apostando que esto tiene que explotar porque hay plata. Hay plata, vos comprando bien un jugador y vendiéndolo bien, pagaste la inversión por mucho, ¿sí? ¿Qué es lo que hace en Europa? Pero bueno, acá cuesta, hay que convencer, hay dirigentes que lo que hablas y ya tienen otra cabeza, y ya ven que es importante invertir acá. Lo mismo en los cuerpos técnicos. Lo primero con lo que podíamos trabajar eran los profes, pero ya hoy trabajamos con técnicos y con analistas que ya ven la importancia de esto, ¿sí? Pero bueno, sí, ya hay algunas empresas con las que nosotros estamos trabajando, que quizás ellos proveen los datos, ellos pagaron el fee, o sea, pagan los datos, $40.000, $35.000, depende del proveedor, y nosotros le hacemos lo que es la parte de Machine Learning, de inteligencia de datos, ¿sí? Pero bueno, ellos tienen contacto con los clubes, tienen contacto con representantes, con jugadores, y ahí se va haciendo, nos vamos complementando bien. Bien. Pero sí, ya Diego, está empezando eso. te hago una consulta para organizarnos. ¿Vos tenés más o ya podemos abrir el tema de las preguntas? No, después yo creo que ya les había dejado más cosas como para, si sobraba el tiempo, que era un poco lo que ya teníamos hecho, así, pero Porque el era tema, por si sobraba el tiempo, nada más. te habías quedado, te habías guardado bastantes cosas ahí. No, Sí, porque el pero tema era era, más detalle de algunas cosas que estamos haciendo puntuales, pero era por si... bueno, eso era un poco justamente si en algún tema puntual, si podemos inferir algo de lo que ustedes están haciendo y para luego de ver un poco el tema de las preguntas, porque seguramente hay dudas Sí. y está bueno que gente Nosotros participe. lo que hicimos fue un repositorio único de datos, sí, que toma datos. Tenemos una app donde los jugadores, los profes pueden cargar información. Hicimos las interfaces con varias empresas de GPS, ¿sí? O sea que el profe descarga la información de los GPS y lo alimentamos a nuestro sistema. Después desarrollamos un GPS, digamos, de muy bajo costo, que no lo podemos todavía... La idea, tenemos como 2 productos así físicos, que la idea nuestra era como hacer el software, hacer el modelo y dárselo a los clubes de acá, digamos, de manera gratis, que ellos, digamos, bueno, este proveedor te fabrica este GPS, te fabrica estas tortuguitas, las tortuguitas son esto que está acá, esto que, no sé, lo que ven ahí, no sé si se ve ahí que dice tortuguitas, hay un Sí. rectángulo. Bueno, eso lo hicimos nosotros, ahora ese modelo ya está para mandar a fabricar. Si lo compramos afuera, lo más barato son lo que hacen, o que conocemos, son lo que hacen los uruguayos, que sale más o menos $2.000 las 6 tortuguitas de esas, y nosotros mandar a fabricar acá es barato, y nosotros, bueno, lo que hicimos fue hacer las placas, hacer todo el modelo 3D, y nada, estamos ahora chequeando ya con los proveedores para hacer un costo hoy, para que el club que quiere usarlo diga, bueno, yo quiero fabricarme 6, bueno, habla con el proveedor, fabricate 6, y nosotros te damos el software. Y lo mismo estamos haciendo con unos GPS, que estos no son los nuestros, son unos profesionales, pero estamos haciendo unos GPS que la idea es hacer lo mismo. O sea Porque que no esto es sé bien, tecnología abierta, según lo que vos decís, o sea, cualquiera sí, puede tomar una empresa, porque esto está bárbaro, porque cualquiera, pienso, o se presenta en un Fonsoft o en un Fontar o en alguna de las operatorias del Ministerio de Ciencia, y se pone a fabricar esto y es una excelente posibilidad para un desarrollo emprendedor. Bueno, hay luego algunas personas que te van a hacer algunas preguntas, pero está muy bueno esto, Diego, la verdad que lo que pasa es que, bueno, en este caso esto igual es digamos, propiedad de la universidad. Nosotros sí, lo que hacemos es brindar la herramienta, una herramienta, digamos, más social, diríamos, ¿sí? Que los clubes
o los deportes amateur, el básquet, el rugby, que es fuerte en la zona, el hockey, que es fuerte en la zona, puedan tener herramientas accesibles, ¿sí? Que de otra manera es imposible, porque las empresas de GPS también son caras, o estas tortuguitas también son caras. Pero bueno, eso es un poco lo que estamos haciendo, así con más de dispositivos. Y acá les dejo un poco el equipo ahí, somos, de los que están acá faltan 3 más, pero somos 15 en el equipo, solamente lo que es desarrollo, ¿sí? Hay gente de ciencia de datos, gente de Business Intelligence, gente desarrolladores de app, desarrolladores de backend, nos da una mano el área de seguridad de la universidad, la gente de infraestructura, o sea, son equipos grandes, por eso nos parece que en el fútbol argentino es difícil que lo tengan dentro de un club, porque un equipo así te sale más o menos 1,5 millones de pesos, es lo que nos sale nosotros mantener estas 15 personas, sin contar el área de seguridad, sin contar el área de infraestructura. Entonces, para un club argentino, quizás tener un equipo adentro es complicado. Al nivel de lo que tienen los clubes europeos es complicado. Así que lo que estamos apostando es como un poco de afuera, ¿sí? Un servicio que pueda ser accesible a los clubes y de calidad, porque estos chicos que están acá son buenos, están a nivel internacional. O sea, nosotros se nos van y se te van a Barcelona, se van a Estados Unidos. Cuesta mantenerlo, pero el servicio que se puede dar es de primer nivel. Y cuesta formarlo también, además de mantenerlo. Audio Jungle.